Iniciamos esta serie de catequesis sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, una tradición que se remonta hasta el siglo XII con San Francisco de Asís y sus meditaciones sobre la pasión de Cristo. La música elegida para estas catequesis es la que acompaña a los diversos pasos en las procesiones de Semana Santa en España. Y hemos tomado esta decisión como un modo de estar cercanos a esa querida tierra en estos momentos tan difíciles por los cuales se está atravesando. Y seguiremos el orden de las 7 palabras que se han recogido tradicionalmente a partir de los 4 evangelios. Estas palabras no aparecen en cada uno de los evangelios de modo secuencial, porque los evangelistas cuentan la pasión de Cristo desde diversas perspectivas. De hecho, Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, da la estructura principal a los evangelios de Mateo y Lucas. Y el evangelio de San Juan es el escrito de un testigo presencial de los hechos que vamos a meditar. Por eso la tradición ha elegido los textos de la pasión, dándole el orden del camino recorrido por Jesús hasta entregar todo en las manos de Dios. No vamos a entrar en muchos detalles de cómo era la muerte aterradora, sin duda, que sufría un condenado en la cruz, sino que iremos directamente a lo que Jesús vivía interiormente en esos momentos. La muerte del Señor es importante, pero está en función de su resurrección, que da sentido pleno a su vida de comunión con el Padre. La muerte de Jesús es la muerte de un hombre condenado que ha sido juzgado como un criminal. Pero esa muerte no era simplemente un pretendido hecho de justicia, sino también un espectáculo. Se hacía de una tortura de un hombre un espectáculo. De hecho, en la ciudad de Roma está el Coliseo, que es el símbolo de la tortura y del sadismo que allí se vivía y cómo se hacía de la muerte un espectáculo. Y esto no debe sorprendernos, porque hoy hay tantas películas, tantas series centradas en la sangre, en la violencia, que nos atrae tanto, que nos fascina, nos gusta. Los hechos de sangre nos atraen. ¿Será porque llevamos en el fondo de nuestros corazones una especie de sadismo? Y Jesús, que es flagelado, torturado, crucificado, la muerte de Cristo nos permite reconocer el sadismo de nuestro corazón, la violencia que hay en nuestras almas. Y nosotros contemplamos cuál es su respuesta a nuestro sadismo, su respuesta a nuestro mal. Por eso debemos hacernos cargo de nuestra maldad para hacerla objeto de la misericordia de Dios. Las palabras de Jesús son las palabras de alguien que está muriendo. ¿Y cómo podremos olvidar las palabras que nos ha dicho alguien que nos está dejando? ¿Cómo olvidar los momentos pasados junto a un ser querido que nos ha dejado? Podremos olvidar estas palabras de Jesús antes de ir a eso que nos asusta tanto como la muerte. Son las palabras de Jesús antes de asumir hasta el fin nuestro propio destino. Por eso estas palabras son un testimonio o un testamento de Jesús. La gloria de un hombre se ve en su muerte. Y la pasión de Cristo es el momento central de su vida, aunque una parte que forma parte de una totalidad que llega hasta la resurrección. Y para comprender correctamente el contexto en el cual Jesús pronuncia estas palabras, debemos leer lo que dice San Mateo en su Evangelio en el capítulo 27, versículos 33 al 34. Y llegados
a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. ¿Qué es esta bebida que le ofrecen a Jesús? ¿Por qué Jesús no quiso beberla? ¿Por qué la rechaza? Bueno, debemos tener en cuenta que Jesús viene de una tortura feroz, como era la flagelación, y de otros sufrimientos y humillaciones que había sufrido en sus horas de detención, de prisión. Él había llevado la cruz sobre las espaldas, el leño horizontal. Los leños verticales ya estaban preparados en el lugar de la crucifixión. Y las mujeres que seguían a Jesús habían obtenido un doble permiso. Primero, el de cubrir la desnudez del crucificado, porque la religión judía tiene un cuidado especial del propio cuerpo, el sentido sagrado de la intimidad de una persona, y por eso lograron colocarle a Jesús el perisonium. Y por otro lado, las mujeres consiguieron llevarle una bebida especial para aliviarle el sufrimiento a Jesús, porque se esperaba que la tortura, como era en aquel entonces, sea bastante prolongada. De hecho, algunos condenados estaban varios días colgados de la cruz, sufriendo tormentos agudísimos, ya que todo el peso del cuerpo recaía sobre sus manos y sus pies. Y ese dolor se intensificaba cuando los condenados debían hacer fuerzas para respirar, para poder hacer espacio a los pulmones. Entonces tenían como que pararse sobre sus pies o hacer fuerza sobre sus manos. Y esa bebida que a Jesús le ofrecen era vino con hiel. Era una bebida a modo de anestesia para que el condenado no se diese cuenta de lo que estaba sufriendo. Era un paliativo, una forma para no sufrir, un gesto de piedad para un condenado. Jesús la prueba, pero la rechaza, no la quiere beber, porque Él no quiso perder el conocimiento. El Señor no quiso aliviar una coma de su dolor, y no por sadismo o por una autoafirmación de su fuerza, de su voluntad, sino que Él quería vivir la cruz, no quería solamente sufrirla. Él quería ser consciente de lo que estaba viviendo. Y debemos pensar, ¿qué hubiese sucedido si Jesús habría bebido aquella bebida? Él no habría dicho, tal vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las 7 palabras. Jesús quiso decir estas palabras conscientemente. ¿Y qué pasaría en el Evangelio si nosotros quitásemos estas palabras? Ya no sería un Evangelio. San Juan nos cuenta algo muy importante que debemos tener en cuenta. Él coloca su relato después de que a Jesús le han atravesado el costado con la lanza. Dice así: el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
volverán la vista a quien han traspasado. Nosotros debemos mirar a Jesús, a quien hemos traspasado. Y mirar a Jesús cómo respondió a nuestro mal. Nosotros debemos mirar a Jesús y apartar la mirada de nosotros mismos. Nosotros debemos vivir esta experiencia en todo el sentido cristiano que tiene. Debemos dejar de estar mirándonos a nosotros mismos y mirar a Jesús y a su amor. Basta de estar mirando a nuestros pecados, a nuestras debilidades, a nuestras fragilidades. Basta de estar metidos en nuestras propias soluciones y abrirnos de verdad al amor de Dios. Y ahora vamos a iniciar con la primera palabra de Jesús en la cruz. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, versículo 33. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es que Jesús acaba de ser crucificado, o lo estaban crucificando, y Él vive estos momentos junto al Padre, habla con el Padre. Debemos prestar mucha atención a los dones que podemos obtener de esta contemplación de estas palabras. Porque cuando nosotros estamos en el mal, cuando estamos sufriendo un mal, es inútil enojarnos con alguien o buscar un culpable de lo que nos está pasando o de lo que nos está torturando. Es el momento para hablar con el Padre. Cuando los hombres no te escuchen, es el momento de hablar con el Padre. El Señor Jesús entra en este hecho oscuro y aterrador como un diálogo con el Padre Celeste. Jesús en este momento, además, está rezando por los hombres que lo torturan y está rezando por cada uno de nosotros, ya que Cristo padeció todo lo que sufrió a causa de nuestros pecados. Y aquí hay un detalle en el relato de San Lucas que nos da de esta primer palabra, un aspecto que se nos puede pasar por alto cuando lo escuchamos. Es que San Lucas, en el griego, en su original, utiliza la modalidad del verbo, de la acción, en imperfecto. Es decir, San Lucas utiliza un término de un hecho que se repetía en el pasado. Como nosotros también, el tiempo imperfecto del castellano refleja hechos que se sucedían continuamente en el pasado y no algo que sucedió una vez. Por eso es que Jesús iba repitiendo estas palabras permanentemente, porque era la actitud de Jesús. Cuando clavaban un clavo en una de sus muñecas, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando le clavaban la otra muñeca, Jesús decía: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando le clavaban los pies, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la actitud de Jesús. Esta es su insistencia. San Lucas nos hace ver que estas palabras Jesús las repetía continuamente y hablaba con su Padre pidiendo perdón por nosotros. San Lucas nos muestra cuál es la actitud del corazón de Jesús. Jesús no tiene un corazón victimista o vengativo, no lanza amenazas contra quienes lo están haciendo sufrir. Él busca la solución, la apertura, cómo vivir estos momentos. Y Jesús habla de perdón, pide perdón por nosotros. ¿Y qué es lo que exactamente Jesús le está pidiendo al Padre? ¿Qué es lo que está escondido en esta maravillosa frase? Lo veremos en unos momentos. El perdón es la primera palabra de Jesús en la cruz mientras lo están crucificando. Y una interpretación superficial de lo que está sucediendo, o de esta frase, sería pensar de que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben quién soy yo, no saben a quién le están haciendo esto. Si supieran quién soy yo, a quién están crucificando. Como si Jesús estuviese hablando en un sentido de superioridad. Y no es así, al contrario. Nosotros debemos recibir la luz de esta frase, porque Jesús nos está excusando ante el Padre, porque no sabemos lo que hacemos. Por eso cuando nos enojamos con alguien que se ha equivocado, que ha actuado tal vez gravemente contra nosotros, debemos pensar en otra frase de Lucas, en la cual Jesús nos dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? ¿Y qué quiere decir esto? A ver, nosotros, ¿sabemos explicar verdaderamente nuestro propio mal? ¿No hay un misterio de mal en nuestro corazón? El mal no es algo de lo que nosotros podamos conocer exactamente su causa. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de nuestro propio mal? Cuando nos hemos dado cuenta de habernos equivocado y nos preguntamos, ¿pero por qué cometí aquello? ¿Qué me pasó? ¿Dónde tenía la cabeza en ese momento? ¿Por qué habré dicho eso? ¿Por qué hice lo que hice? ¿O por qué no hice lo que debía haber hecho? ¿Por qué me comporté de ese modo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que estuvimos equivocados y no podemos explicar el por qué? Y en esos momentos, cuando tomamos conciencia del mal que hemos cometido, ¿somos terribles con nosotros mismos? ¿Somos jueces implacables del mal que hemos hecho? No, sino que buscamos tantas excusas para justificarnos o atenuar nuestra responsabilidad. Y lamentablemente no tenemos esa misma actitud con los demás cuando se equivocan. Y deberíamos hacer lo mismo. O, por otro lado, al darnos cuenta del mal que hemos hecho, también podemos condenarnos implacablemente, culparnos por lo que hemos hecho. ¿Cómo nos cuesta a veces perdonarnos a nosotros mismos? Cuando en realidad deberíamos tenernos compasión, porque en el fondo no sabíamos plenamente lo que hacíamos.
Cuando el mal toma posesión de nuestra vida, no sabemos realmente lo que está pasando con nosotros. Ya San Juan Pablo II dijo algo muy importante, que no se puede demonizar a los demás, no se puede responsabilizar a los demás como si fueran los únicos responsables de todo el mal que hay. No se puede demonizar al hombre. El mal es más grande que el hombre. Siempre hay algo de más en el hombre. El hombre fácilmente se puede desviar hacia el sadismo, hacia lo cruel, hacia lo inhumano. Como San Pablo, que perseguía y llevaba a muerte a quienes luego fueron sus hermanos. Y él estaba convencido de estar en lo justo y sin embargo no sabía lo que hacía. Por eso, del mismo modo, nosotros también debemos dejar de condenarnos a nosotros mismos, de torturarnos. Es inútil, porque no podremos jamás encontrar verdaderamente la razón de nuestras caídas. Sobre los males que hemos hecho, sobre el mal que hemos recibido, no podremos conocer jamás la verdadera causa. No podremos meter en nuestra pobre cabeza toda la razón del mal que nos circunda. Las ciencias psicológicas, por mucha ayuda que puedan brindar al hombre, llegan a un momento en el cual no pueden explicar la profundidad del misterio que hay en la libertad humana cuando toma decisiones inexplicables. Nosotros somos principiantes en el conocimiento de nosotros mismos. Por eso Jesús, en esos momentos, cuando lo están crucificando, emite una sentencia benévola hacia quienes lo están torturando. Cuando él está sufriendo las olas de la violencia, el tsunami del odio, del mal humano sobre él, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros somos pobre gente que solo vemos una parte de la realidad. Siempre nos faltará ver el todo. No podremos ver nunca toda la realidad. Cuánto es importante aceptar que no podremos explicar el mal en nuestras vidas. Cuánto iluminantes son estas palabras de Jesús. Cuánto es importante ver que es inútil explicar todo. No lo podremos explicar. No debemos explicar. Debemos perdonar, acoger. Y esto no significa ser buenistas con todos, canonizar las cosas que están mal, no reconocer la diferencia entre el bien y el mal. No. A las cosas se las debe reconocer como bien o como mal. Aquí no estamos presentando un sentimentalismo de un perdonismo fácil. Tampoco debemos permanecer en una situación en la cual nos estén lastimando permanentemente. No se puede aceptar todo el mal que nos hacen simplemente. De hecho, Jesús aparece en el Evangelio escondiéndose de algunas situaciones peligrosas para él cuando lo querían apedrear, por ejemplo. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos que comprender que en el fondo nuestra vida nosotros la vivimos de misericordia, vivimos de paciencia. Sin misericordia no se puede vivir. Sin misericordia no se puede educar a un niño, porque a un niño se lo educa en la paz, en la serenidad, se lo llena de paciencia, de dulzura, de comprensión. ¿Cuánto bien nos hace cuando alguien nos abraza y nos perdona porque nos hemos equivocado? Así se nos educa, así se nos corrige, así se nos puede ayudar. Y no que nos echen en cara nuestras faltas.
No se puede vivir solamente en la estricta justicia. La justicia es una parte de la realidad. No se puede trabajar sin misericordia, sin paciencia. ¡Qué tortura en aquellos lugares donde se vive en lo estricto de la ley, sin margen para el error! Otra vez, aquí no estamos promoviendo la irresponsabilidad, el trabajar sin conciencia, sino lo que estamos diciendo es otra cosa, que tenemos necesidad de la misericordia. Se debe partir de la misericordia para llegar a la misericordia. Y el perdón no es algo fácil. El perdón, que es el acto central de la misericordia, es el acto de quien ha estado herido, ofendido, lastimado, pero ama y por eso perdona. Quien no sabe perdonar, no sabe amar. No es posible mantener en pie un matrimonio sin la misericordia. No es posible llevarse bien entre los hermanos sin la dulzura, sin el perdón, sin la comprensión. Es imposible vivir sin misericordia. Esta es la verdad más importante de nuestra vida. Y claro que nos cuesta perdonar, claro que nos cuesta vivir de misericordia, porque esto lo debemos recibir como un don. Por eso vino Jesucristo, y este es el don que nos ofrece. Este es un tipo de amor que es más fuerte que la muerte, que el mal. Este tipo de amor es la solución, es la respuesta a nuestros problemas. Tenemos necesidad de recibir esta frase de Jesús, de repetirla en nuestro corazón y también decírselas a los demás. Debemos recibirla de Jesús, que Él la está proclamando en su diálogo con el Padre. Y este es el ámbito en el cual nosotros también lo podremos hacer. Cuando hablamos con el Padre, podremos perdonar, porque es el amor que vence la violencia, es el amor que vence la sangre derramada, es el perdón. Así nosotros podremos vivir verdaderamente nuestra vida. Este es el amor inaudito de Cristo por cada uno de nosotros. Este es el don que debemos meter en lo profundo de nuestro corazón. El que perdona encuentra la paz. El perdón es la más profunda inteligencia existencial, porque el mal sufrido puede permanecer en nosotros. Y hay una doble injusticia, el mal que hemos padecido y la marca, la huella que queda en nuestras vidas. El que perdona sale de este mecanismo de su agresor. El que perdona queda libre del mal que ha recibido. Por eso el perdón es la verdadera curación. El perdón nos da la paz, la serenidad, nos regala la paz del Señor que nos mira sin violencia, sin venganza. El verdadero camino de salvación, de curación de nuestros males, es el perdón. Él nos libra de todos los males recibidos y nos da una extraordinaria fuerza interior, porque nos encontramos con el Padre. Y así también recibimos la pedagogía del Padre, que nos enseña a perdonar como hemos sido perdonados. Nos enseña a acoger a las personas que nos han lastimado como lo ha hecho Jesús. Perdonar es curarse. Dejémonos entonces bañar por el Espíritu sereno de nuestro Señor Jesucristo.